El sonido del martillo resonaba por toda la manzana cada mañana a las 6 en punto. Valeria cerró los ojos con fuerza, tapándose los oídos con la almohada mientras el ruido metálico la despertaba una vez más. Desde la ventana de su departamento en el segundo piso, podía ver perfectamente al responsable de interrumpir sus sueños. Un hombre moreno, de espaldas anchas, que trabajaba sin camisa bajo el sol matutino de Madrid. Era marzo de 2023, y la primavera comenzaba a calentar las calles del barrio de Malasaña. Valeria tenía 24 años y trabajaba como asistente administrativa en una clínica privada del centro de la ciudad. Cada mañana, después de ser despertada por el martillo de su vecino, se vestía cuidadosamente con sus mejores ropas, se maquillaba con precisión milimétrica y caminaba 15 minutos hasta la estación de metro más cercana. La clínica donde trabajaba era su ventana hacia el mundo que realmente deseaba. Doctores elegantes con relojes caros, enfermeras que hablaban de sus vacaciones en las Maldivas, pacientes que llegaban en coches de lujo. Valeria observaba todo desde su escritorio de recepción, tomando notas mentales sobre cada detalle que la acercaba a ese estilo de vida que tanto anhelaba. Su madre había limpiado casas durante 30 años para pagar sus estudios universitarios. Su padre había trabajado en una fábrica hasta que una lesión en la espalda lo obligó a jubilarse anticipadamente. Valeria había crecido viendo facturas sin pagar, cenas a base de arroz con huevo y ropa comprada en mercados de segunda mano. No había nada romántico en la pobreza, y ella lo sabía mejor que nadie. El hombre del martillo se llamaba Diego. Tenía 30 años y había heredado el pequeño taller de carpintería de su abuelo, ubicado exactamente debajo del departamento de Valeria. Durante los primeros meses como vecinos, apenas habían intercambiado saludos corteses. Él llegaba temprano, trabajaba hasta tarde, y los fines de semana se le podía ver renovando la fachada del local con sus propias manos. Valeria lo consideraba parte del paisaje que debía dejar atrás. Un recordatorio constante de la vida que no quería para sí misma. Levantarse temprano para trabajos manuales. Tener las manos sucias. Ganar dinero día a día sin la seguridad de un salario fijo. Diego representaba todo lo que ella había decidido evitar cuando eligió estudiar administración de empresas en lugar de seguir el camino de sus padres. Una mañana de abril, mientras esperaba el ascensor, Diego subía las escaleras cargando una caja pesada de herramientas. Sus ojos se cruzaron por un segundo más largo de lo habitual. Él tenía gotas de sudor en la frente y una sonrisa cansada pero genuina. Valeria notó por primera vez que tenía ojos verdes muy claros, casi transparentes bajo la luz del pasillo. «Buenos días, Valeria». «Buenos días, Diego». El intercambio fue breve, pero algo había cambiado. Quizás fue la forma en que pronunció su nombre, o la manera en que sostuvo su mirada sin prisa. Esa noche, mientras cenaba sola frente a la televisión, Valeria se descubrió pensando en esos ojos verdes. En la clínica, el doctor Martínez había comenzado a prestarle más atención. Era un hombre de 42 años, divorciado, especialista en cardiología. Conducía un BMW negro, vestía trajes italianos y tenía una consulta privada que generaba ingresos de 6 cifras anuales. Exactamente el tipo de hombre que aparecía en los sueños de Valeria desde que tenía uso de razón. Dr. Martínez había comenzado a quedarse después de horario para revisar expedientes, siempre encontrando excusas para pedirle ayuda a Valeria. Le traía café por las mañanas. La incluía en conversaciones sobre casos médicos complejos. Y había comenzado a hacer comentarios sobre lo inteligente y eficiente que era su trabajo. Una tarde de mayo, mientras organizaba archivos en su oficina, el doctor Martínez se acercó a su escritorio con 2 tazas de café. «Valeria, he estado pensando. Tienes potencial para algo más grande que este trabajo. ¿Has considerado estudiar medicina?» La pregunta la tomó por sorpresa. Había fantaseado 1000 veces con esa posibilidad. Pero los estudios de medicina requerían años de dedicación completa y recursos económicos que simplemente no tenía. «Me encantaría, doctor, pero no creo que sea posible en mi situación. Todo es posible con la motivación correcta. Conozco programas de becas, tengo contactos en universidades privadas. Si realmente quieres cambiar tu vida, podríamos encontrar la manera». Esa noche, Valeria no pudo dormir. La propuesta del doctor Martínez sonaba como la puerta de entrada al mundo que siempre había deseado. Medicina, prestigio, estabilidad económica, respeto social. Todo lo que había soñado desde niña estaba al alcance de sus manos. Al día siguiente, mientras subía las escaleras hacia su departamento, se encontró con Diego en el rellano del primer piso. Estaba pintando la pared del pasillo con pintura blanca y tenía manchas de color en los brazos y la camiseta. «Te está quedando muy bien», le dijo Valeria, deteniéndose a observar su trabajo. «Gracias.
Estoy renovando todo el edificio poco a poco. El propietario me dio permiso a cambio de reducir el alquiler del taller. Diego dejó la brocha en el bote de pintura y se secó las manos con un trapo. Por primera vez, Valeria notó que tenía las manos fuertes, con callos que hablaban de años de trabajo duro, pero también cuidadas y limpias a pesar de la pintura. ¿Siempre quisiste ser carpintero?, preguntó Valeria sin saber muy bien por qué prolongaba la conversación. En realidad, estudié ingeniería civil. Pero cuando murió mi abuelo, alguien tenía que hacerse cargo del taller. Era su vida entera, no podía simplemente cerrarlo. La respuesta sorprendió a Valeria. Había asumido que Diego era simplemente un carpintero sin educación universitaria, pero resultaba que había tomado una decisión consciente de sacrificar su carrera profesional por lealtad familiar. ¿Y no te arrepientes? Diego la miró directamente a los ojos antes de responder. Cada día aprendo algo nuevo. Trabajo con mis manos. Creo cosas que duran décadas. Tengo mi propio horario. No todos pueden decir lo mismo de sus trabajos. Esa noche Valeria se quedó despierta pensando en la conversación. Había algo en la tranquilidad de Diego, en su satisfacción genuina con una vida simple, que contrastaba dramáticamente con la ansiedad constante que ella sentía por alcanzar algo más grande. Durante las siguientes semanas, el doctor Martínez intensificó sus atenciones. La invitó a almorzar a restaurantes elegantes, le regaló libros de medicina y comenzó a hablarle sobre la posibilidad de acompañarlo a congresos médicos en otras ciudades. Valeria se sentía como Cenicienta siendo cortejada por el príncipe. Una tarde, mientras revisaban juntos algunos expedientes, el doctor Martínez puso su mano sobre la de ella. Valeria, creo que hemos desarrollado una conexión especial. Me gustaría que fuéramos más que colegas. El corazón de Valeria se aceleró. Era exactamente lo que había estado esperando. El doctor Martínez no solo le ofrecía amor, sino también la llave hacia la vida que siempre había deseado. Medicina, dinero, estatus social, todo en un paquete perfecto. Me encantaría, doctor. Llámame Carlos. Esa misma semana, Carlos la llevó a cenar al restaurante más exclusivo de Madrid. Valeria se compró un vestido negro que le costó el equivalente a una semana de salario, pero que la hacía sentir como si perteneciera a ese mundo de manteles blancos, copas de cristal y camareros que hablaban en voz baja. Durante la cena, Carlos le habló sobre sus planes profesionales, sus inversiones inmobiliarias y la clínica privada que planeaba abrir en el futuro. También le contó sobre su exesposa, una abogada exitosa que según él había sido demasiado ambiciosa y había puesto su carrera por encima de su matrimonio. Yo busco a alguien diferente, Valeria, alguien inteligente, pero que entienda que en una relación debe haber prioridades, una mujer que sepa apoyar a su pareja. Valeria asintió, interpretando sus palabras como una declaración romántica sobre el futuro que podrían construir juntos. Al regresar a casa esa noche, se encontró con Diego en el portal del edificio. Había estado trabajando hasta tarde y tenía aspecto cansado, pero sonrió al verla. «Te ves muy elegante. ¿Celebrando algo especial?» «Una cena importante», respondió Valeria sintiendo una extraña necesidad de justificarse. Diego asintió sin hacer más preguntas, pero ella notó que su mirada se detuvo un momento en el vestido caro y los zapatos de tacón alto. Durante el mes siguiente, la relación con Carlos se intensificó. Él la presentó a sus colegas como su novia, la llevó a eventos médicos y comenzó a hablar abiertamente sobre la posibilidad de que se mudara a un apartamento más cerca de la clínica. También intensificó sus conversaciones sobre los estudios de medicina, prometiéndole que él mismo se haría cargo de todos los gastos. Una mañana de junio, mientras desayunaba en su cocina, Valeria escuchó ruidos extraños provenientes del taller de Diego. No era el sonido habitual del martillo o la sierra eléctrica, sino voces de varias personas y el ruido de maquinaria pesada. Desde su ventana pudo ver que habían llegado 2 camiones grandes y varios hombres estaban descargando maquinaria industrial que no parecía relacionada con carpintería tradicional. Diego dirigía la operación, señalando dónde colocar cada pieza de equipo. Esa tarde, al regresar del trabajo, no pudo contener la curiosidad y se detuvo frente al taller. La puerta estaba abierta y pudo ver que el espacio había sido completamente reorganizado. Junto a las herramientas de carpintería tradicionales, ahora había máquinas modernas que no sabía identificar. ¿Ampliando el negocio?, preguntó desde la puerta. Diego levantó la vista del manual de instrucciones que estaba leyendo y sonrió. Algo así. Estoy diversificando hacia fabricación de muebles personalizados para oficinas y hoteles. Acabo de conseguir mi primer contrato importante. Se acercó hacia ella, limpiándose las manos en el overol de trabajo.
Una cadena hotelera me encargó todo el mobiliario para 3 hoteles nuevos que van a abrir en Barcelona. Es un proyecto de 2 años, pero si sale bien, podría cambiar completamente el rumbo del negocio. Valeria sintió una mezcla de sorpresa y algo que no supo identificar inmediatamente. Diego había tomado una decisión empresarial importante sin que ella se diera cuenta. El carpintero simple que había categorizado en su mente resultaba ser más complejo de lo que había asumido. Eso suena muy emocionante, Diego. Me alegro por ti. Gracias. La verdad es que da un poco de miedo, pero a veces hay que arriesgar para crecer. Esa noche, mientras cenaba con Carlos en su apartamento del barrio de Salamanca, Valeria le contó sobre la expansión del negocio de Diego. Carlos escuchó con una sonrisa condescendiente. Los trabajadores manuales siempre creen que pueden volverse empresarios. La mayoría fracasa en el primer año porque no tienen educación en gestión de negocios ni acceso a capital real. ¿Tú crees que Diego va a fracasar? Es estadísticamente probable. Los proyectos grandes requieren experiencia, contactos y sobre todo respaldo financiero. Un carpintero no tiene acceso a líneas de crédito significativas. Las palabras de Carlos tenían lógica desde una perspectiva empresarial, pero algo en su tono desdeñoso incomodó a Valeria. Había conocido a Diego durante meses, había visto su dedicación y atención al detalle. No le parecía el tipo de persona que tomaría decisiones impulsivas. Durante julio, la relación con Carlos se volvió más seria. Él le propuso que dejara su trabajo en la clínica para dedicarse completamente a los estudios de medicina que él financiaría. También sugirió que se mudaran juntos a un apartamento más grande en una zona exclusiva de Madrid. Valeria, tienes que entender que si vamos a construir algo juntos, necesito saber que estás completamente comprometida. No puedes tener un pie aquí y otro allá. La propuesta era exactamente lo que había soñado, pero por alguna razón se sintió presionada. Carlos había comenzado a tomar decisiones sobre su vida sin consultarla realmente, presentándolas como sugerencias románticas cuando en realidad sonaban más como condiciones. Necesito pensarlo un poco, Carlos. ¿Pensar qué exactamente? Te estoy ofreciendo la oportunidad de tu vida. Educación médica, estabilidad económica, una relación seria. ¿Qué más necesitas considerar? Solo necesito un poco de tiempo para organizarme. Carlos suspiró con impaciencia. Valeria, no puedo esperarte indefinidamente. Tengo otras opciones y francamente a mi edad no tengo tiempo para juegos. La amenaza implícita fue clara. Valeria sintió un nudo en el estómago, pero asintió prometiendo darle una respuesta definitiva en una semana. Durante esos días, se sentía como si estuviera parada en el borde de un precipicio. Por un lado, tenía la oportunidad concreta de acceder al mundo que siempre había deseado. Por otro, algo en su interior le decía que había aspectos de Carlos que no terminaba de entender completamente. Una tarde, mientras subía las escaleras hacia su apartamento, se encontró con Diego cargando planos enrollados bajo el brazo. Tenía una expresión concentrada, pero sonrió al verla. ¿Cómo va el proyecto de los hoteles?, preguntó Valeria. Mejor de lo esperado. Acabo de firmar un segundo contrato con otra cadena. Van a ser 6 hoteles en total, y están interesados en que también diseñe mobiliario para oficinas corporativas. La emoción en su voz era genuina, y Valeria se dio cuenta de que nunca había visto esa chispa en los ojos de Carlos cuando hablaba de su trabajo. Para el doctor, la medicina parecía más una fuente de ingresos que una pasión real. Diego, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Cómo supiste que esto era lo correcto? Dejar la ingeniería, apostar por el taller, arriesgar con estos contratos grandes. Diego se apoyó contra la pared del pasillo tomándose un momento para pensar la respuesta. Creo que nunca lo supe con certeza absoluta. Pero me di cuenta de que cada vez que tomaba decisiones basadas en lo que otros esperaban de mí, me sentía vacío. Cuando empecé a escuchar lo que realmente quería, aunque diera miedo, las cosas comenzaron a tener sentido. ¿Y si hubiera fracasado? Entonces habría aprendido algo importante y habría intentado otra cosa. Pero vivir con miedo al fracaso es peor que fracasar realmente. Esa noche, Valeria se quedó despierta repasando la conversación. Las palabras de Diego contrastaban dramáticamente con la filosofía de Carlos, quien siempre hablaba de minimizar riesgos, elegir opciones seguras y seguir caminos probados hacia el éxito. Al día siguiente era viernes, y Carlos había organizado una cena en su apartamento con otros médicos y sus parejas. Valeria se vistió cuidadosamente, eligiendo un vestido azul marino que él le había regalado la semana anterior. Durante la cena se sintió como una actriz interpretando un papel que no terminaba de encajar. Las conversaciones giraban en torno a inversiones inmobiliarias, vacaciones en destinos exóticos y los últimos modelos de coches de lujo. Las otras mujeres hablaban de tratamientos de belleza caros, clases de pilates privadas y boutiques exclusivas. Valeria sonreía y asentía.
pero se sentía como si estuviera observando desde afuera una obra de teatro en la que no sabía exactamente cuál era su papel. Durante el postre, Carlos puso su brazo alrededor de sus hombros. Valeria va a comenzar medicina el próximo semestre. Estoy muy orgulloso de ella. Los demás la felicitaron efusivamente, y ella sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Era la primera vez que Carlos hablaba públicamente sobre sus planes como si ya estuvieran decididos. Al regresar a su apartamento esa noche, notó que había luz en el taller de Diego. Eran las 11 de la noche, pero podía escuchar el sonido suave de una lijadora eléctrica. Desde su ventana podía verlo trabajando concentrado en una pieza de madera que parecía ser parte de una mesa elegante. El fin de semana pasó rápidamente. Carlos tenía guardia en el hospital, así que Valeria tuvo tiempo para pensar. Caminó por el barrio de Malasaña, observando las tiendas pequeñas, los cafés familiares, la gente normal viviendo vidas sencillas pero aparentemente satisfechas. Se preguntó si realmente quería dejar todo eso atrás. El lunes por la mañana llegó temprano a la clínica y encontró a Carlos revisando su agenda con expresión seria. Valeria, necesitamos hablar. He estado pensando durante el fin de semana y creo que es momento de que tomes una decisión definitiva. Se sentó frente a su escritorio, adoptando la postura formal que usaba con los pacientes. He hablado con el director de admisiones de la universidad y necesitan una confirmación esta semana. También encontré un apartamento perfecto en el barrio de Salamanca. Es más caro que el tuyo, pero está cerca de la facultad y de mi consulta. Valeria sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Carlos, aprecio todo lo que estás haciendo por mí, pero siento que me estás presionando. No te estoy presionando. Te estoy ofreciendo una oportunidad única, pero necesito saber que estás completamente comprometida conmigo y con nuestro futuro juntos. Y si no estoy lista, entonces tendré que reconsiderar nuestra relación. Valeria, tengo 42 años. No puedo perder tiempo con alguien que no sabe lo que quiere. La ultimátum fue entregado con la misma frialdad clínica que usaba para dar diagnósticos médicos. Valeria se quedó en silencio, sintiendo que toda su vida futura se decidía en ese momento. Necesito hasta el viernes para pensarlo. Está bien, pero el viernes quiero una respuesta definitiva. Esa semana fue la más larga de su vida. Cada día se levantaba escuchando el martillo de Diego. Desayunaba pensando en la decisión que debía tomar. Trabajaba mecánicamente en la clínica y regresaba a casa con el peso de la incertidumbre en el pecho. El jueves por la noche, mientras subía las escaleras hacia su apartamento, se encontró con Diego sentado en los escalones del primer piso. Tenía aspecto cansado, pero sonrió al verla. ¿Todo bien? Te veo preocupada últimamente. Era la primera vez que alguien notaba su estado emocional sin que ella tuviera que explicarlo. Carlos estaba tan concentrado en sus propios planes que no había preguntado cómo se sentía ella realmente. Tengo que tomar una decisión importante y no sé qué hacer. Diego se movió a un lado haciendo espacio para que se sentara junto a él en los escalones. ¿Quieres hablar de ello? Por primera vez en semanas, Valeria sintió que podía ser completamente honesta con alguien. Sentada en los escalones junto a Diego, Valeria sintió que las palabras salían de su boca sin filtro. Le contó sobre Carlos, sobre la oportunidad de estudiar medicina, sobre el apartamento en Salamanca, sobre la presión de tomar una decisión que cambiaría completamente su vida. Diego la escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, pero sin juzgar ni ofrecer consejos no solicitados. Cuando terminó de hablar, se quedaron en silencio durante varios minutos. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente Diego. Por supuesto. ¿Qué es lo que realmente quieres tú? No lo que tu familia espera. No lo que la sociedad considera exitoso. No lo que resolvería tus problemas económicos. ¿Qué es lo que te haría levantarte cada mañana con ganas de vivir ese día? La pregunta la tomó completamente desprevenida. Nadie le había preguntado nunca qué quería ella realmente, sino qué debería querer una mujer inteligente y ambiciosa. No lo sé, susurró Valeria. Siempre he pensado en términos de lo que necesito conseguir, no en lo que realmente deseo. Es normal. A mí me pasó lo mismo cuando tuve que decidir entre la ingeniería y el taller. Pero cuando empecé a escucharme realmente, las respuestas aparecieron solas. ¿Y cómo hiciste para escucharte? Diego sonrió. Y por primera vez, Valeria notó que tenía una pequeña cicatriz en la comisura izquierda de la boca, que lo hacía ver más interesante. Dejé de preguntarme qué era lo correcto y empecé a preguntarme qué era lo auténtico para mí. Esa noche, Valeria no durmió nada. Las palabras de Diego resonaban en su cabeza como un eco persistente. Al día siguiente era viernes, el día en que debía darle una respuesta definitiva a Carlos. Llegó a la clínica con ojeras y nervios en el estómago.
Carlos la estaba esperando en su oficina con una carpeta llena de documentos sobre la mesa. Buenos días, Valeria. Espero que hayas tomado la decisión correcta. Se sentó frente a él, notando que había usado la palabra correcta, en lugar de preguntar cuál había sido su decisión. Era como si ya diera por sentado cuál debería ser la respuesta lógica. Carlos, he estado pensando mucho y creo que necesito más tiempo. La expresión de Carlos cambió inmediatamente. La sonrisa se borró de su cara y adoptó la mirada fría que usaba cuando un paciente no seguía sus indicaciones médicas. Valeria, ayer te dije claramente que necesitaba una respuesta hoy. No más tiempo, una respuesta. Lo sé, pero es una decisión muy grande para mi vida. Es una decisión muy fácil para cualquier mujer inteligente. Te estoy ofreciendo educación, estabilidad, estatus social y una relación con un hombre exitoso. ¿Qué más necesitas considerar? El tono condescendiente de Carlos la incomodó profundamente. Era como si estuviera hablando con una niña caprichosa que no entendía lo que era mejor para ella. Necesito estar segura de que es lo que realmente quiero. Carlos se levantó de su silla y comenzó a caminar por la oficina con las manos detrás de la espalda. Valeria, voy a ser muy claro contigo. Eres una mujer atractiva e inteligente, pero no eres irreemplazable. Hay muchas mujeres que matarían por tener la oportunidad que te estoy ofreciendo. La amenaza fue entregada con la precisión de un bisturí. Valeria sintió que se le encogía el estómago. No quiero perderte, Carlos, pero tampoco quiero tomar una decisión de la que me pueda arrepentir. El arrepentimiento viene de las oportunidades que no tomas, no de las que tomas. Si no estás lista para comprometerte completamente conmigo, entonces no hay nada más que hablar. Carlos regresó a su escritorio y comenzó a revisar papeles, como si la conversación hubiera terminado. ¿Eso significa que terminamos? Significa que tienes hasta el lunes para decidir. Después de eso, consideraré que tu respuesta es no, y actuaré en consecuencia. Valeria salió de la oficina sintiéndose como si hubiera recibido un golpe en el estómago. El fin de semana se extendía frente a ella como un desierto emocional que debía atravesar antes de tomar la decisión más importante de su vida. El sábado por la mañana, se despertó con el sonido habitual del martillo de Diego. Pero esta vez, en lugar de molestarse, se sintió extrañamente consolada por la consistencia de esa rutina. Se levantó, se preparó un café y se asomó a la ventana. Diego estaba trabajando en el patio trasero del taller, armando lo que parecía ser una mesa de conferencias enorme. Tenía puesta una camiseta blanca que se pegaba a su espalda por el sudor, y trabajaba con una concentración total que Valeria encontró hipnótica. Sin pensarlo demasiado, se vistió y bajó al patio. «Buenos días, Diego». Él levantó la vista y sonrió, limpiándose las manos en un trapo. «Buenos días, Valeria. ¿No trabajas los sábados?» «No siempre. ¿Puedo ver en qué estás trabajando?» Diego le mostró orgullosamente la mesa de conferencias. Era una pieza impresionante, hecha de madera maciza con incrustaciones de metal que formaban diseños geométricos elegantes. Es para una empresa de arquitectura. Querían algo único para su sala de juntas principal. «Es hermosa, Diego. Realmente hermosa». «Gracias. Me llevó 3 semanas diseñarla y otras 2 construirla, pero creo que valió la pena». Mientras hablaba, Valeria notó que tenía las uñas impecables a pesar de trabajar con las manos, que su workspace estaba organizado con precisión militar, y que cada herramienta tenía su lugar específico. No era el estereotipo del trabajador manual descuidado que había imaginado. «Diego, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Claro. ¿Alguna vez te has sentido presionado para ser alguien que no eres?» «Todo el tiempo. Cuando era más joven. Mis padres querían que fuera ingeniero porque pensaban que era más respetable. Mis amigos de la universidad no entendían por qué dejé mi trabajo en una constructora para hacerme cargo de un taller pequeño. ¿Y cómo lidiaste con esa presión? Tuve que aprender a separar lo que otros querían para mí de lo que yo realmente quería para mí. No fue fácil y perdí algunas relaciones en el proceso, pero al final me di cuenta de que vivir la vida de otra persona es la forma más segura de ser infeliz». Las palabras de Diego resonaron en el pecho de Valeria como campanas de iglesia. Era exactamente lo que necesitaba escuchar, pero también lo que más miedo le daba enfrentar. «¿Te puedo ayudar con algo?», preguntó impulsivamente. Diego la miró sorprendido. «¿Sabes algo de carpintería?» «Nada, pero puedo aprender». Durante las siguientes 2 horas, Diego le enseñó a lijar madera correctamente, le mostró cómo sostener la lija, cómo mover las manos siguiendo la veta, cómo reconocer cuando una superficie estaba lista. Valeria descubrió que había algo profundamente satisfactorio en el trabajo manual, en ver cómo sus esfuerzos producían resultados tangibles e inmediatos. Mientras trabajaba, Diego le contó sobre sus planes de expansión. El contrato con las cadenas hoteleras había sido solo el comienzo.
Había recibido ofertas para amueblar oficinas corporativas, restaurantes de lujo e incluso algunos proyectos residenciales exclusivos. La empresa de arquitectura que me encargó esta mesa me recomendó con 3 clientes más. Uno de ellos quiere que diseñe todo el mobiliario para un hotel boutique en Barcelona. ¿No te da miedo crecer tan rápido? Por supuesto, pero he aprendido que el miedo es solo información, no una orden. Me dice que debo ser cuidadoso, no que deba detenerme. Al mediodía, Diego propuso que fueran a almorzar juntos. Caminaron hasta un pequeño restaurante familiar en el barrio, donde el dueño saludó a Diego como si fuera de la familia. Era un lugar sencillo, con mesas de madera y manteles a cuadros, completamente diferente a los restaurantes elegantes donde cenaba con Carlos. Durante el almuerzo, Diego le contó sobre su infancia, sobre cómo había aprendido carpintería ayudando a su abuelo los fines de semana, sobre sus planes de eventualmente enseñar el oficio a otros jóvenes del barrio. Valeria se dio cuenta de que nunca había tenido una conversación tan relajada y genuina con Carlos. ¿Y tú? ¿Siempre quisiste trabajar en medicina? La pregunta la tomó desprevenida porque implicaba que él sabía sobre sus planes con Carlos. En realidad, no estoy segura de si quiero estudiar medicina. Es una oportunidad que me ofrecieron, pero no sé si es realmente lo que deseo. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿En qué eres realmente buena? Valeria tuvo que pensar la respuesta. Había estado tan enfocada en alcanzar objetivos externos que había perdido de vista sus propios talentos e intereses. Me gusta organizar cosas, resolver problemas, ayudar a la gente a encontrar lo que necesita. En la clínica, la parte que más disfruto no es el aspecto médico, sino ayudar a los pacientes a sentirse cómodos y atendidos. Eso suena como gestión de experiencia del cliente, o tal vez administración de servicios. ¿Crees que eso podría ser una carrera real? Por supuesto. Todas las empresas necesitan personas que sepan manejar las relaciones con los clientes. Es tan importante como cualquier otra especialización. La conversación continuó durante toda la tarde. Diego tenía una manera de hacer preguntas que ayudaban a Valeria a descubrir cosas sobre sí misma que no había considerado antes. No le daba consejos directos, sino que la guiaba para que encontrara sus propias respuestas. Al atardecer, regresaron al edificio. Diego la acompañó hasta la puerta de su apartamento. Gracias por ayudarme hoy y gracias por escucharme. Gracias a ti por la compañía. Hace mucho tiempo que no pasaba un día tan agradable. Se quedaron parados frente a la puerta, y por un momento Valeria sintió que algo importante estaba a punto de suceder. Diego se acercó un paso, y ella pudo percibir el aroma de madera y barniz que siempre lo acompañaba. Valeria, espero que tomes la decisión que te haga realmente feliz, no la que otros esperen de ti. Se inclinó y la besó suavemente en la mejilla, pero el beso duró un segundo más de lo socialmente apropiado. Cuando se separaron, Valeria sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Esa noche se quedó despierta repasando cada momento del día. Por primera vez en meses, se había sentido completamente ella misma. No había tenido que actuar, no había tenido que impresionar a nadie, no había tenido que pretender ser alguien diferente. El domingo amaneció gris y lluvioso. Valeria se quedó en su apartamento, bebiendo café y mirando por la ventana. Sabía que al día siguiente tendría que enfrentar a Carlos con una decisión definitiva. Alrededor del mediodía, escuchó que alguien tocaba a su puerta. Era Diego, con un paraguas en una mano y una bolsa de papel en la otra. Pensé que podrías tener hambre. Traje empanadas de la panadería de la esquina. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina de Valeria, comiendo empanadas y escuchando el sonido de la lluvia contra las ventanas. Era un momento simple y doméstico. Pero Valeria se sentía más conectada con Diego que en todas las cenas elegantes que había compartido con Carlos. Diego, ¿puedo confesarte algo? Por supuesto. Creo que me estoy enamorando de ti. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Diego dejó la empanada en el plato y la miró directamente a los ojos. Yo también me estoy enamorando de ti, Valeria. Se levantaron al mismo tiempo y se encontraron en el centro de la cocina. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran probando algo nuevo y frágil. Luego se hizo más profundo, más urgente, cargado de todas las conversaciones no dichas y los sentimientos que habían estado creciendo durante meses. Cuando se separaron, Valeria sintió que su mundo se había reorganizado completamente. Todo lo que había pensado que quería, todo lo que había creído importante, parecía secundario comparado con lo que sentía en ese momento. ¿Y ahora qué hacemos?, susurró. Ahora decides qué es lo que realmente quieres para tu vida. El lunes por la mañana, Valeria llegó temprano a la clínica. Carlos la estaba esperando en su oficina con una expresión expectante. Buenos días. Espero que hayas usado el fin de semana productivamente. Buenos días, Carlos. Sí. Creo que finalmente tengo claridad sobre lo que quiero.
Excelente. Sabía que tomarías la decisión correcta. Valeria tomó una respiración profunda. He decidido que no voy a estudiar medicina y que no vamos a mudarnos juntos. La expresión de Carlos cambió dramáticamente. La sonrisa se borró de su cara y fue reemplazada por una mirada de incredulidad y después de furia. ¿Perdón? No es lo que quiero para mi vida, Carlos. Agradezco la oportunidad, pero no puedo aceptarla. Carlos se levantó de su silla y comenzó a caminar por la oficina como un animal enjaulado. ¿Estás completamente loca? ¿Tienes idea de lo que estás rechazando? Sí, lo sé. Pero también sé lo que estaría aceptando, y no es lo que quiero. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Seguir siendo una secretaria toda tu vida? ¿Vivir en ese apartamento miserable en Malasaña? ¿Salir con trabajadores manuales? La última pregunta fue entregada con tanto desprecio que Valeria sintió una oleada de ira. Quiero ser feliz, Carlos. Quiero estar con alguien que me valore por quien soy, no por quien puedo llegar a ser. Quiero tomar mis propias decisiones sobre mi vida. Estás cometiendo el error más grande de tu vida, Valeria, y cuando te des cuenta va a ser demasiado tarde. Tal vez, pero va a ser mi error, no el tuyo. Carlos regresó a su escritorio y abrió el primer cajón. Sacó un sobre que le entregó sin mirarla a los ojos. Esta es tu liquidación. Puedes irte inmediatamente. No necesito empleadas que no saben reconocer las oportunidades cuando las tienen enfrente. Valeria tomó el sobre sin protestar. Había esperado esta reacción, pero aún así dolía ver la frialdad con la que Carlos había pasado de amarla a despedirla en cuestión de minutos. Se despidió de sus compañeras de trabajo, limpió su escritorio y salió de la clínica por última vez. En lugar de sentirse devastada, se sintió extrañamente libre. Esa tarde, Diego la estaba esperando en el patio del taller con una sonrisa preocupada. ¿Cómo te fue? Me despidió como era de esperarse. ¿Te arrepientes? No. Por primera vez en años, siento que tomé una decisión auténtica. Diego la abrazó, y Valeria sintió que había encontrado el lugar donde pertenecía. Durante las siguientes semanas, Valeria se dedicó a buscar trabajo mientras ayudaba a Diego en el taller durante las tardes. Descubrió que tenía talento natural para la gestión de proyectos y las relaciones con clientes. Diego comenzó a involucrarla en las negociaciones con nuevos clientes y pronto se dio cuenta de que ella tenía habilidades complementarias que hacían al negocio más eficiente. Un mes después de dejar la clínica, recibió una oferta de trabajo como coordinadora de experiencia del cliente en una empresa de diseño de interiores. El salario era modesto, pero el trabajo la emocionaba genuinamente. 6 meses más tarde, Diego le propuso que se convirtiera en su socia comercial oficial. El negocio había crecido exponencialmente y necesitaba a alguien que manejara la parte administrativa mientras él se concentraba en el diseño y la producción. ¿Estás seguro? No tengo experiencia en carpintería empresarial. Tienes algo mejor, instinto para los negocios y capacidad para conectar con la gente. Además, confío en ti completamente. Valeria aceptó y juntos registraron oficialmente Maderas Artesanales Diego y Valeria. Era un nombre simple para lo que se convertiría en una empresa extraordinaria. 2 años después, tenían 40 empleados, talleres en Madrid y Barcelona, y contratos con algunas de las cadenas hoteleras más importantes de España. Diego había demostrado ser un visionario del diseño, y Valeria había demostrado ser una empresaria nato. Una tarde de viernes, mientras revisaban los números de la empresa en su nueva oficina, Diego levantó la vista de los papeles. ¿Sabías que Carlos se divorció otra vez? Valeria levantó la vista de su computadora. ¿En serio? Se casó con una residente de cardiología 6 meses después de que terminaran ustedes. Duró menos de 1 año. No me sorprende. Carlos no buscaba una pareja. Buscaba una empleada doméstica con título universitario. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubieras elegido diferente? Valeria se levantó de su escritorio y se acercó a la ventana de la oficina. Podía ver su antiguo apartamento en Malasaña, donde todo había comenzado, a veces, pero luego veo lo que hemos construido juntos, y me doy cuenta de que tomé la decisión correcta. Diego se acercó y la abrazó por detrás. Construimos algo hermoso, ¿verdad? Sí, y lo construimos siendo nosotros mismos. 3 años después de aquel día lluvioso cuando se besaron por primera vez en la cocina de Valeria, Diego le propuso matrimonio durante una cena en el mismo restaurante familiar donde habían almorzado el día que ella decidió cambiar su vida. El anillo no era el diamante enorme que Carlos habría comprado, sino una banda sencilla de oro con una pequeña esmeralda que Diego había elegido, porque combinaba con los ojos de Valeria. La boda fue en el patio trasero del taller, decorado con muebles que Diego había hecho especialmente para la ocasión. Fue una celebración íntima con familiares cercanos, empleados y algunos clientes que se habían convertido en amigos.
Durante la ceremonia, mientras intercambiaban votos que habían escrito ellos mismos, Valeria sintió una gratitud profunda por haber tenido el coraje de elegir la autenticidad sobre la seguridad. 5 años después de la boda, Maderas Artesanales Diego y Valeria se había convertido en la empresa de mobiliario artesanal más respetada de España. Tenían talleres en 5 ciudades, más de 200 empleados y una lista de espera de 6 meses para sus diseños exclusivos. Diego había desarrollado una línea de muebles sostenibles que había ganado reconocimiento internacional, y Valeria había escrito un libro sobre gestión empresarial familiar que se había convertido en referencia obligatoria en escuelas de negocios. Una mañana de primavera, mientras desayunaban en la terraza de su nueva casa en las afueras de Madrid, Valeria leyó una noticia en el periódico que la hizo sonreír. Escucha esto. El doctor Carlos Martínez, reconocido cardiólogo, fue sancionado por el Colegio Médico por irregularidades en el manejo de pacientes privados. Diego levantó la vista de su café. ¿Te sientes mal por él? Valeria dobló el periódico y lo dejó a un lado. No. Siento lástima por todas las mujeres que todavía creen que necesitan a un hombre como él para ser exitosas. ¿Y qué les dirías? Que el éxito real no viene de conseguir lo que otros consideran valioso, sino de construir una vida que te haga feliz levantarte cada mañana. Diego sonrió y estiró la mano para tomarla de ella. ¿Eres feliz levantándote cada mañana? Especialmente cuando escucho el sonido de tu martillo a las 6 de la mañana. Ambos rieron, recordando cómo había comenzado todo con el ruido que la despertaba y que ahora asociaba con el hogar. Esa tarde, mientras caminaban por el taller principal supervisando la producción, Valeria reflexionó sobre el camino que había tomado su vida. Había elegido el amor auténtico sobre la seguridad aparente, la pasión compartida sobre el estatus social, la construcción conjunta sobre la dependencia económica. La mujer ambiciosa que había querido un médico había descubierto que lo que realmente necesitaba era un compañero que la inspirara a ser la mejor versión de sí misma. Y al elegir al carpintero que se había convertido en empresario millonario, no solo había ganado éxito financiero, sino algo mucho más valioso. Una vida construida sobre bases sólidas de respeto mutuo, pasión compartida y autenticidad. El martillo que una vez la despertaba molesra ahora era la banda sonora de la vida que había elegido construir, golpe a golpe, decisión a decisión, día a día.